A ver que encuentre todo. Creo que se pusieron al día con las listas. A ver. Se pusieron un poco al día con las listas, pues yo mandé los listados míos y a ver que terminemos de entrar todos. En el corazón, explique el corazón. Porque en el punto 3 habla también que expliquemos lo del corazón. Entonces ahí estoy como... Sí, ahí vos vas a ver si en el trabajo, ¿qué te habla? Por un lado, el corazón, en la página 117 y en la 118, la siguiente, te habla específicamente del trabajo eléctrico del corazón, ¿no? El sistema conector. ¿Mm? O sea que la pregunta iba dirigida a trabajar el tema de la página 117. El corazón con sus cavidades, ¿m? Y sus sistemas, ¿cómo se llama? De aurículas y ventrículas superiores y izquierda y derecha, como para dividir las funciones también a partir de eso, cómo se distribuye a través de los distintos circuitos mayor y menor. Y el sistema siguiente, en la página siguiente, que sería la 118, ahí ya tenés, digamos, el corazón con sus estímulos nerviosos, eléctricos, eh, y cómo eso funciona como para poder dar la estimulación necesaria para el trabajo que hace el corazón intracorazón, entre el pasaje entre los distintos aurículas y ventrículas, y el trabajo de expulsión, ¿no? Que es todo un trabajo nervioso. Ahí, digamos que una está dirigida a desarrollar lo que está en la página 117 y otro en la 118, más o menos. Bueno, gracias, ¿Se profe. entendió algo más o menos? ¿Sí? Sí, está Bien. bien. Sí, están las estimulaciones, sí, sí. A partir de los nodos que se conforman, a ver si veo, ahora, ¿estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, entonces se genera toda la contracción esa, que es toda mecánica, ¿no? A partir de estos puntos de referencia que hacen a las estimulaciones, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí es más que nada, bueno, una cuestión de resumir en la respuesta, ¿no? Más o menos todo el sistema que colabora con el músculo cardíaco, ¿no? Que se relaciona con el músculo cardíaco, que es el sistema nervioso, para poder, bueno, hacer el trabajo de, de bombeo, ¿no? De la contracción, del bombeo sanguíneo, hacer efectivo finalmente la función del corazón. Y la regla del corazón era lo de marcapasos. Claro, ahí es donde ustedes habrán visto que es una cirugía común porque hay gente que pierde esa capacidad nerviosa del corazón y tiene que colocarle justamente un marcapaso que es un elemento de cirugía cardiovascular para poder. Florencia González. Entonces la única que ahora me estaría faltando es Camila, que es un elemento externo que ustedes saben que va con batería, va con pilas eso, va con baterías para poder eh, darle al corazón lo que le está faltando del sistema nervioso, ¿no? Bien, vamos a poner a la grabadora, así después les mando la clase. Vamos a... Bueno, entonces ahora que ya estuvimos viendo esos temitas, está grabando esto, ¿no? Sí. Vamos a ver, A ver, bien. de tema.
Hoy vamos a entrar en lo que sería, digamos, a ver, les muestro como comparativamente esto, la parte de hemodinámica, ¿sí? Vamos a ver un poquitito de esto. Gasto cardíaco, presión, intercambio capilar, bueno, pero yo en esta les preparé una presentación. Bueno, entonces decimos que todo lo que concierne, ¿no?, a la circulación sanguínea y el movimiento de este líquido sanguíneo a través del circuito sanguíneo lo llamamos hemodinámica, ¿no?, que es el estudio de los aspectos físicos de la circulación sanguínea. Por eso es que la hemodinamia tiene muchos de aspectos o de temas de física que ustedes habrán visto que los vemos muy, muy moderadamente, porque son todos temas que implican conocimientos de física, sobre todo, pero digamos que lo vamos tratando de encontrarle la vuelta como para que lo relacionemos con lo que finalmente son los elementos más importantes que tenemos que saber, porque dentro de este sistema de tuberías, es donde se mueve la sangre, que es nuestra especialidad, ¿no? Entonces, digamos que la sangre está, digamos, contenida dentro de un recipiente que es la persona, y dentro de cada persona, dentro de un circuito que es el que a través de ciertos impulsos y movimientos generan, digamos, el intercambio de nutrientes y de oxígeno y los desechos. Entonces, digamos que el estudio de los aspectos físicos de la circulación sanguínea, incluida la función cardíaca, la fisiológica vascular periférica, y se puede definir también como el estudio de los movimientos de la sangre y de las fuerzas que la impulsan, como para tener una definición. La circulación, ¿no?, como características, que es el tema introductorio del sistema cardiovascular, se divide en circulación sistémica o mayor y pulmonar. Ambos circuitos utilizan el corazón como bomba y constan de un gradiente, elementos de circulación propios, que son los lugares donde circula, que son las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿no? Desde el momento que sale del corazón, bajo la forma de arterias, cuando estas arterias se ramifican hacia vasos o tuberías más pequeñas, arteriolas, llegan a las funciones más extremas como capilares, ahí se reconvierte a vénulas, donde ya tienen la carga de dióxido, y las venas, que son las más amplias, ¿no?, para la devolución al corazón. Entonces, digamos que las arterias cumplen la función de transportar la sangre a una presión muy elevada. Por eso las arterias tienen paredes vasculares mucho más fuertes que las venas y fluyen sangre con mucha rapidez. Las grandes arterias tienen una resistencia escasa, cosa que las venas a veces no, y tienen una importante función en el sistema, ya que hacen que el flujo en un principio sea intermitente y se haga prácticamente continuo. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan como conductos de control a través de los cuales la sangre pasa a los capilares, ¿no? Van tomando distintos tamaños a través de que vayan más hacia la parte periférica del organismo, en donde van disminuyendo entonces el diámetro, ¿no?, la luz que tienen estos circuitos. Tiene una pared muscular fuerte y se puede dilatar, o sea que se estira o se contrae, lo que da momentáneamente ciertos movimientos al flujo sanguíneo y le genera distintas velocidades, para llegar finalmente a los tejidos a través del circuito más pequeño, ¿no?, que son los capilares. Ahí, en los capilares, es donde se da el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas, sustancias de la sangre, líquido intersticial, llegada de oxígeno a los tejidos más extremos.
Son muy delgados los capilares, poseen numerosos poros para intercambio, diminutos permeables al agua y otras moléculas pequeñas. Las vénulas son las encargadas de recoger la sangre de los capilares y gradualmente confluirla hacia las venas mayores. Y las venas mayores son los conductos que transportan la sangre de los tejidos hacia el corazón, además de servir de reservorio fundamental de la sangre, debido a que la presión de la sangre en el sistema venoso es muy bajo. Entonces, partimos de una presión muy alta y va bajando a través de todo el circuito. Las paredes de las venas ya son más delgadas, pueden contraerse o dilatarse, son muy distendibles, son muy flexibles, y actúan como reservorio controlable de sangre adicional en pequeñas o grandes cantidades, dependiendo de la circulación, a la espera de poder entrar al corazón, ¿no? Es como que las venas finalmente van regulando la entrada al corazón para poder que el corazón trabaje con los volúmenes más o menos conservados. Esto, creo que acá en la próxima, no, en la siguiente, ahora tengo otra, en esta. Bueno, vamos a ver esta. ¿Cómo se distribuye la sangre dentro del circuito hemodinámico, no? Tomamos que el 100% de la sangre es lo que llamamos volemia. La volemia es la cantidad total, ¿no?, medidas en mililitro de sangre. La volemia es el total de sangre que tiene cada uno, ¿no? La plasmemia, ¿no?, es la cantidad de plasma. La volemia, la cantidad de sangre total. Si tomamos el 100% de la sangre total de nuestra volemia, decimos que de ese 100% tenemos un 16% que es el circuito corazón-pulmón, y el 84% que sería el circuito menor, y el 84% es el circuito sistémico, ¿no?, el que va desde el corazón hacia el resto del cuerpo, del organismo. Y a su vez, dentro de ese 84%, el 60%. Sí, igualmente lo vas a tener esto y les mando la presentación, lo van a tener. El 16% es el circuito. ¿Vos estás viendo la imagen? ¿Están viendo las imágenes? Ah, bueno. No, digo porque capaz que no compartí pantalla, pero acá más o menos ven que la parte superior del circuito que va corazón-pulmón, pulmón-corazón, es el 16% de esta volemia, ¿no?, de nuestro 100%, cuando está distribuido dentro de todo el circuito sanguíneo. El 16% está en este circuito y el 84% en el circuito sistémico. Entonces tenemos que... Pero no entiendo, profe, ¿el 16% de qué? El 16% de la sangre, por ejemplo. Y vos tenés, ¿sí?, 1 litro de sangre, 160 mililitros están distribuidos en el circuito corazón-pulmón, pulmón-corazón, y el otro, 840 mililitros, se está presente en el circuito mayor. El 100% de la volemia es la cantidad de sangre que tenemos. El término volemia lo conocían. No. Bueno, volemia es el volumen sanguíneo. Es la cantidad de sangre que tenemos en circulación. ¿Vos cuánto pesás? ¿Quién me preguntó? Yo, a mí me está preguntando eso. Sí. ¿En serio? Sí. Sí, te estoy preguntando eso. Esas cosas no se dicen. Por supuesto que no. Bueno, alguien que se anime a decirlo. Yo, profe, Usted. 63. 63. Bueno, el 7%, ¿sí?, de tu peso, el 7% es tu volemia. Eso les digo porque es un cálculo que lo vamos a tener que tener siempre presente. Nosotros vamos a transfundir a pacientes que le van a decir están hipovolémicos, o cuando veamos shock, ya algo vimos, y shock hipovolémico. Incluso más, hubo un funcionario del Estado que ahora dicen que chocó y tuvo un shock hipovolémico y murió por eso, ¿no? Esta semana, ¿no? Un ministro. Bueno, eso es porque ese 7% se vio alterado. O sea que la volemia es un porcentaje de nuestro peso, es una cantidad de sangre que habitualmente corresponde aproximadamente al 7%.
Entonces, si vos pesás 60 y pico, tendrías que ser 60 y... ¿Cuánto me dijiste? ¿3? Ujú. Bueno, 63 es el 100%, en una regla de 3 simple, el 7%, ¿cuánto es? Y ahí te va a dar, no sé, 4 litros más o menos. ¿No? Más o menos. Tienen que hacer la cuenta. Esa es la volemia. La cantidad de sangre que trabajamos. Cuando ustedes lleguen a transfusión 2 y vean aféresis, en donde estamos sacándole la volemia afuera de la circulación y la estamos enviando a un equipo de aféresis, ahí el tema de la volemia es un tema que lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Que el paciente está en condiciones de que nosotros le hagamos una extracción de tanta cantidad según el peso corporal, por supuesto, eso según el tamaño y el peso corporal. Entonces la volemia es el total medidos en mililitros o en litros de la sangre, que suele ser el 7% de nuestro peso corporal. Y si no tiene el Sí. 7% no va a ser capaz de donar ni nada de eso, ¿no? O sea, si está fuera de Claro, no, por eso es que justamente una persona de 50 kilos, su 7%, de 50 o menos, su 7% que tiene de volumen sanguíneo, haría que una extracción de medio litro sea, digamos, un faltante muy importante, que capaz que el organismo no puede compensar. Porque ustedes vieron, cuando vemos shock, el punto central es la capacidad que tiene el organismo para compensarlo. Entonces, digamos, no se colocan los pacientes en ese estado. Si ustedes van a Japón, ¿no? Y tienen la suerte de ir a Japón, incluso más, ustedes son jóvenes, ¿no? Y pueden ir a Japón lo antes posible. Con la situación en la que estamos, ojalá. Sí, pero... ¿Cómo vamos a ir al barrio chino? No, a veces uno piensa, ¿no? Sí, usted porque son jóvenes, pero yo que me faltan pocos años para llegar a los 60, realmente hubiera pensado antes, porque la verdad es que lo que viví en estos tantos años es que un país que viene en caída libre, como quien diría, ¿no? Pero si pueden ir a Japón, ustedes van a ver que la media poblacional tiene un peso muy bajo, ¿no? El tamaño de, digamos, medio japonés es una persona, digamos, de tamaño más pequeño. Bueno, entonces sus extracciones o bolsas de sangre tienen diferenciados entre bolsas de 350 mililitros y los otros de medio litro. O sea que tienen, digamos, preparado el sistema de donación para personas que tienen menor volemia, porque su masa corporal es más chica, para poder, digamos, no atentar o no llegar a un mecanismo que pueda la persona que dona compensarlo, ¿no? Por eso es que, bueno, eso está adecuado a cada sistema. Y si se van a otros países extremos, como es muy común, o todavía en nuestras normas no está presente, pero sí está en Estados Unidos y muchos países de Europa, lo que se llama el doble producto, ¿no? Se les trae a un donante hasta 2 bolsas de sangre, con situaciones de devolverle volumen con fisiológico, ¿no? Pero digamos que es el peso corporal incide también en esta cuestión que tiene que ver con la donación y mucho más cuando vean féresis, porque cuando vean féresis van a ver que el equipo le hace el cálculo de volemia en forma inmediata, pero ustedes no van a poder nunca comenzar un procedimiento de féresis si no le cargan al equipo el peso del paciente, porque el equipo quiere saber con qué volumen sanguíneo está, y si ve que el volumen sanguíneo puede atentar contra el donante de plaquetas o el paciente que le están haciendo un tratamiento con el equipo no les permite realizar el tratamiento. O sea que la volemia, digamos, a los fines prácticos sería la cantidad de sangre que tenemos en volumen, pero no estaba acá yo, así estaba acá. Vamos a ver acá. Bueno, el 100% de nuestra volemia es la cantidad de sangre que tenemos, ¿no? Profe, lo que usted decía era la circulación mayor, ¿no? La sistémica. Es la sistémica, sí. Sistémica por el sistema, o sea, la mayor porque es la que ocupa más
más cantidad dentro del sistema. El sistema el sistema fisiológico es la persona. Sí, la persona. Entonces, la circulación sistémica es cuando, digamos, la sangre pasa del corazón y se distribuye a través de todo el sistema, ¿no? Nosotros somos un sistema vivo que realizamos, digamos, los procesos más complejos que tiene la naturaleza del planeta. Bueno, entonces decimos que la 16 parte, o sea, el 16% de todo nuestro cantidad de sangre que tenemos en nuestro circuito sanguíneo se encuentran en el movimiento entre corazón, pulmón, pulmón, corazón, y el 84% en el resto del circuito cardíaco, que es el circuito mayor o sistémico. A su vez, de ese 84%, el 64% se encuentra en las venas. ¿Recuerdan la imagen anterior? Que dijimos que en las venas se encuentra gran cantidad de sangre adicional y la utiliza dependiendo de las necesidades de la circulación, y que es un reservorio fundamental de la sangre. En este 84% ustedes ven que más de la mitad se encuentra, digamos, en la parte venosa. El 13% en las arterias, el 7% en las arteriolas y capilares, y otro 7% dentro del corazón. El corazón tiene este porcentaje, el 7%, que es el porcentaje que se va llenando constantemente para bombeo. Y quien regula el retorno para que el corazón siempre tenga este 7% es, digamos, el circuito de retorno venoso, que tiene muy baja presión. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Cómo se está distribuyendo la sangre dentro del circuito hemodinámico? Sí, profe. Bueno, pasamos a la siguiente. Y acá vamos a definir varias palabras que están en el texto. Están en el texto, no sé si están todas, porque yo no me fijé acá, sí agregué quizás alguna. Frecuencia cardíaca, presión sanguínea, gasto cardíaco, digamos esas definiciones grandes de la hemodinamia, ¿no? Bueno, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Gasto cardíaco es más común hablar de esto. O volumen minuto cardíaco, que es un término mucho menos usado. Pero como está mejor descrito en este segundo término, es el volumen de sangre, la cantidad de sangre que expulsa el corazón durante un minuto. Que aproximadamente son 5 litros por minuto en adultos sanos. Es un trabajo del corazón muy intenso, porque expulsa, ¿no?, 5 litros de sangre por minuto, aproximadamente, ¿no?, como una media. El índice cardíaco es el gasto cardíaco, la cantidad de expulsión de sangre por minuto, a partir de la superficie corporal. Y esto depende del individuo para tener una tabla o un percentil, ¿no?, para establecer un grado de comparación. Este término sí, frecuencia cardíaca, es muy importante porque la frecuencia cardíaca es el número de latidos que realiza el corazón por minuto, ¿no? La cantidad de veces que el individuo realiza el trabajo de contracción. Y este trabajo de contracción está regulado, la frecuencia cardíaca establece lo que se llama el ritmo cardíaco, el ritmo de latidos, y está regulado a partir de las necesidades del organismo. ¿A qué llamamos necesidad del organismo? Esperen, que creo que no lo disminuí. La necesidad del organismo depende, por supuesto, de cada individuo, de cada edad,
y de la fuerza de contracción que va a utilizar el corazón para realizar los latidos, pero depende de que si la persona está durmiendo, por ejemplo, ¿no?, que ahí la frecuencia cardíaca baja, porque la persona cuando está, digamos, en estado latente, digamos, es menor lo que va a consumir de nutrientes y oxígeno, y va a disminuir y va a aumentar, por ejemplo, cuando estamos en movimiento o haciendo ejercicios. Entonces, la cantidad de latidos, ustedes incluso más lo sienten. Sienten que se están haciendo mucho ejercicio. ¿Y si aparece una taquicardia sin hacer ejercicio? Bueno, pero todas esas son cuestiones patológicas, que va a ser la clase próxima, que creo que ya terminaríamos casi los temas, que es el final del apunte, ¿no? Ahora, en el ratito que hacemos de cosas, yo le mandé 4 o 5 definiciones en donde está taquicardia, que es el aumento de los latidos, ¿no?, de la frecuencia cardíaca, pero estamos hablando que la taquicardia como evento patológico sucede sin que haya ninguna necesidad del organismo, ¿no? Y saben que a veces en el aumento, por ejemplo, de la taquicardia, que es el que aumenta la frecuencia cardíaca, ustedes lo sienten, se tocan nomás el pecho, el corazón, y siente que el corazón se me sale, ¿no? El aumento de la frecuencia de los latidos, ¿no?, de cardíacos, en el caso de taquicardia, a veces se pueden dar hasta por cuestiones emocionales. O sea que no habría, digamos, una cuestión de necesidad del organismo de aumentar, ¿no?, el envío de sangre a todo el sistema, y tienen, bueno, incluso más, cuando se va dando ese aumento de los latidos, muchas veces se da también con, digamos, cuando lo ocultan, ¿no?, van a ver que se da a veces con movimientos del corazón que no son simétricos, ¿no?, no son los esperados. Y tienen el otro tema, que es cuando baja, ¿no? Baja la frecuencia, que es la bradicardia, que baja, digamos, los latidos del corazón sin una necesidad aparente. Eso vamos a volver. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que atraviesa un espacio del vaso en tiempo, ¿no? El flujo es cómo se mueve, cómo fluye la sangre, cómo se va moviendo a través de la velocidad. Digamos, sería lo más parecido, ¿sí?, a cuando ustedes, qué sé yo, se paran adelante de una avenida porque tienen el semáforo y están mirando la avenida, y ustedes ven el flujo de movimiento de autos, ¿no? Y van a ver que ese flujo puede ser, digamos, simétrico, que todos los autos se están moviendo al mismo ritmo, o puede ser más rápido. Pero ustedes están centrando su mirada a un pedacito nada más, a lo que tienen delante de su vista. Eso es lo que es el flujo sanguíneo, es la velocidad de la sangre expresada dentro de un área específica, ¿no? No es un valor que a nosotros nos importe mucho, pero es indudable que la sangre, ustedes vieron, que se mueve a distintas velocidades. Para el médico, el cardiólogo, es muy importante ver si la sangre se distribuye y se mueve en las vénulas a la velocidad que se tiene que mover, en las capilares a la velocidad que se tiene que mover. ¿Por qué? Porque el circuito cardíaco tiene un ritmo y una velocidad estable, pero a su vez esa velocidad depende de en qué lugar está la sangre para que sea más o menos veloz su movimiento. Eso es un dato importante, digamos, en un estudio cardiológico, para ver que la sangre se esté distribuyendo a través de todo el organismo y en los distintos lugares se esté distribuyendo en la cantidad y velocidad adecuada. El otro, digamos, término que para nosotros es importante es presión sanguínea, porque ese lo tenemos que tomar, ¿no? Nosotros lo tenemos que tomar a los pacientes, por lo que dice la norma, y a los donantes.
Sobre todo los tomamos más a los donantes, porque los pacientes muchas veces ya la enfermera lo hizo ese trabajo, o saben que es un elemento muy, muy necesario saberlo, porque pueden tener ustedes un estetoscopio y un equipo de presión en su casa, y capaz que hay alguien que tiene movimientos de presión y ustedes son quienes se los pueden tomar, ¿no? La presión sanguínea se divide en una presión sistólica, que es la presión máxima, que es una fase del movimiento de la sangre dentro del corazón, y la presión diastólica, que es la presión arterial mínima, que corresponde a la fase diastólica. Entonces, la presión sistólica o presión arterial máxima, y la presión diastólica, que es la presión arterial mínima. Que esas son las que medimos y que tenemos valores de referencia, ¿no? Los valores de referencia son 120 milímetros de mercurio, o la mínima 80 milímetros de mercurio, que es más o menos los valores más estables y normales. Entonces, las presiones en los diferentes sectores de la circulación. El corazón bombea, por eso es que es importante, a partir de que en los distintos espacios de la circulación tenemos presiones distintas, ¿no? Y acá hay un cuadrito en donde vemos cómo las presiones, según estén pasando por aorta, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, no sé qué es esto, venas más pequeñas o venas más grandes, ¿no? Venas y vena cava, que es donde finalmente llega al corazón, sale del corazón con esta presión, retorna al corazón con 0. Entonces, en ese circuito de presiones era importante el tema del del volumen minuto, del gasto cardíaco, pero del otro término que del flujo sanguíneo, porque el flujo sanguíneo es la velocidad de la sangre expresada en un espacio específico. Los espacios específicos son estos: arterias, arteriolas, capilares, venas. Entonces, digamos que tenemos esa diferencia de presión. Hablamos de que más o menos la presión de salida del corazón es 100 milímetros de mercurio, y el retorno está en 0 milímetros. Debido a que el corazón bombea la sangre a la aorta de forma continua, la presión en este vaso es la más elevada, 100 milímetros de mercurio como media. Además, debido al bombeo del corazón, que es pulsátil, fluctúan los valores a partir de una presión máxima o sistólica de 120 y una presión mínima o diastólica de 80. A medida que la sangre fluye por los restantes vasos de la circulación sistémica, su presión va disminuyendo de forma progresiva, hasta aproximadamente 0, cuando alcanza la desembocadura de las venas cavas a la aurícula derecha del corazón, cuando ya se completa el circuito. Bueno, acá había algo de volemia. El volumen sanguíneo adulto, que es la volemia. El volumen sanguíneo medio de un adulto es aproximadamente 5 litros, o el 7% del peso corporal. Dentro de esta cantidad tenemos otro volumen, que es el plasma, que es la parte líquida, que representa el 60% de este volumen, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 1 litro de sangre, bueno, vamos a tener el 60%, 600 mililitros, que van a ser parte líquida, y el 40%, que va a ser otros 400 mililitros, que va a ser parte de elementos globulares o celulares, ¿no? Plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Es importante mantenerlo, ya que es uno de los factores que influyen en el gasto cardíaco y por lo tanto en la presión arterial. Si es insuficiente, claro, si es insuficiente esta volemia, estamos en hipovolemia. Y no se puede mantener la adecuada perfusión de los tejidos en estado de hipovolemia, con lo que estos no reciben el aporte adecuado de oxígenos y nutrientes. Cualquier estado de que nos baja la cantidad de sangre en circulación, que tenemos menos de lo que tendríamos que tener como volemia, llamamos hipovolemia, ¿no?
este faltante va a generar, digamos, un montón de trastornos fisiopatológicos en la distribución de nutrientes y oxígeno, y vimos también, ¿no?, en otros elementos más, ¿no?, que tienen que ver con mantener, bueno, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre minuto que pueda bombear el corazón, pero también la temperatura corporal, la distribución de hormonas, digamos, los desechos, ¿no?, al retomar el líquido para volarlo al corazón, va trayendo, digamos, unas cuantas complicaciones, el estado hipovolémico. El estado hipovolémico muy marcado se entra en shock, que es el otro tema. Si el organismo no lo puede compensar, ¿no?, enviando líquido para poder llenar el espacio circulatorio, ahí se entra en shock. Me parece. El otro tema es el tema de la viscosidad. ¿Cuánto la sangre, digamos, siempre se toma que la viscosidad 1 o el valor 1 es el agua? El agua tiene cierta, digamos, viscosidad. Viscosidad es, digamos, la capacidad que tiene para, digamos, el peso, ¿no?, para moverse a través de una superficie. Esa es la viscosidad. Y siempre tomamos que el valor 1 de referencia es el agua, y que a través de que la sangre es un elemento mucho más viscoso, más pesado que la sangre, porque tiene elementos celulares. Sobre todo los que le da más peso a la viscosidad son los hematíes, que son los que hay en mayor cantidad dentro del circuito cardíaco, y genera que la sangre tenga un valor 3 veces mayor que lo que es el agua. O sea que la sangre es mucho más densa, más viscosa que el agua, y esto tiene directa relación con el movimiento que va a realizar. ¿Recuerdan la definición de hemodinamia? El movimiento de fluidos dentro del circuito cardíaco, dentro del circuito circulatorio. Por lo tanto, estamos hablando de que el organismo dentro de circulación tiene un elemento que tiene cierta viscosidad, cierta densidad, y que eso, ¿no?, es importantísimo para que se puedan dar todo el trabajo del sistema, porque el corazón va a ejercer X cantidad de fuerza y va a ser distinto si encuentra un líquido liviano que si encuentra su líquido habitual, que es la sangre. Por eso es que a los pacientes que están en hipovolemia y se le empieza a pasar líquidos, ¿no?, dijimos cristaloides o coloides, líquidos, el corazón igualmente, digamos, trabaja mal y requiere, digamos, un elemento más viscoso. Lo contrario, o el aumento digamos, significativo de esta viscosidad es cuando la sangre aumenta o hace que el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos de la sangre, sea muy densa. Los pacientes que tienen valores muy altos de glóbulos rojos, que es lo contrario de la anemia. Anemia es cuando el paciente tiene, digamos, menos cantidad de glóbulos rojos que lo que tendría que tener en su circulación, generando, por supuesto, al corazón una arritmia, o sea que el corazón realiza el trabajo de frecuencia rítmico desfasado, no con, digamos, el movimiento habitual. En un paciente que tiene mucha cantidad de sangre, que es lo contrario a la anemia, que es la policitemia, ese paciente también se ve afectado en su sistema hemodinámico por el aumento de la viscosidad de la sangre, ¿no? A ese paciente por lo general le sacamos sangre, ¿saben? No son muchos, pero tenemos pacientes en los bancos de sangre que vienen a hacerse lo que llamamos sangrías terapéuticas, que es extracciones de sangre porque su mecanismo medular, la médula ósea, le genera mucha cantidad de sangre, entonces tenemos que ir haciendo sangrías. Eso lo ve el hematólogo y va
haciendo, digamos, una planificación de extracciones de sangría, o hoy por hoy se puede hacer en forma automatizada con equipos de aféresis. Se hacen los que llamamos eritroaféresis. Y se le va sacando una cantidad de sangre y se va llevando el hematocrito a lo que sería un valor normal. Recuerdan los valores normales de hematocrito, o sea, cantidad de volumen porcentual de sangre, de glóbulos rojos en la sangre. El porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Recuerdan que dijimos que para la donación de sangre es 38. 38 más o menos es un valor normal. Habitualmente la mujer tiene un valor un poquitito más bajo que el hombre, pero digamos que 38 está bien para donar sangre. Se verá en cada caso, y ya eso cuando veamos transfusiones vamos a ver cómo esos valores se miden de otras maneras cuando el paciente está sangrando, ¿no? Bueno, el retorno venoso. El retorno venoso está influenciado por varios factores. Entonces, tenemos que uno de los factores depende de lo muscular, de lo que se llama la bomba muscular, que es el circuito por el cual la sangre tiene que retornar. En el ciclo de contracción-relajación de la musculatura de las extremidades, durante la actividad locomotora, o sea que para el retorno venoso es muy importante el movimiento, la actividad de los lugares extremos, brazos y piernas. Cualquier persona que se encuentre, digamos, en estado de pasivo, que esté acostada, va a ver que el retorno venoso se puede llegar a ver complicado. Vieron también, ¿no?, que nosotros, cuando alguien se desmaya que dona sangre, le subimos las piernas, ¿no? El subir las piernas es una forma de que esta sangre que está retenida en las venas, muchas veces porque vieron que la mayoría de la sangre del circuito sistémico o mayor está retenida por las venas, pueda, digamos, retornar hacia el corazón por una cuestión de gravedad. Y es el principal sistema de bombeo para retornar hacia el corazón, pero tiene válvulas venosas en las venas periféricas, en los extremos, en donde cuando la sangre está retornando se cierran, hace que la sangre no vuelva otra vez hacia abajo. Va permitiendo ese movimiento, que fluya la sangre siempre hacia el lado del corazón, y que la sangre que se va moviendo hacia lo superior, hacia el corazón, no pueda otra vez retornar. Esa acción, que se llama posibilidades que tiene de distensión, ¿no?, y vasoconstricción, se van cerrando las venas para poder expulsarlo, es un mecanismo muy similar al que si ustedes toman algún elemento que tenga un líquido adentro y lo apretan, y van a ver que al apretarlo, esa vasoconstricción, ese elemento se achica dentro de su mano y tiende a ir hacia la parte superior. Entonces las venas van haciendo ese movimiento, ¿no?, de irse cerrando para poder aumentar esa presión dentro de las venas y lograr el retorno venoso. Ese es todo lo que se da a través del retorno venoso, influenciado por lo muscular. La otra influencia que tiene el retorno venoso es la respiración. Ustedes ven que cuando inspiran, ¿no?, hay todo un movimiento del tórax, igual que cuando expiran. Entonces, cuando inspiran, el tórax se expande y bajan, digamos, todos los órganos que tienen que ver en la parte del circuito de diafragma inferior. Al expandirse los pulmones, genera también todo unas consecuencias que tienen que ver con la presión y el aumento del retorno venoso. Ese aumento de la presión en la aurícula derecha hace que haya un aumento del volumen sistólico, por lo cual durante la expiración se va dando un trabajo de expansión y contracción que favorece el retorno venoso. Por eso es que cuando nosotros nos quedamos dormidos,
vamos a ver que nuestro ritmo respiratorio, igual que el cardíaco, baja, porque en realidad van en forma conjunta. Al necesitar, digamos, estar más estable el circuito cardíaco, se necesita, digamos, menos movimiento muscular y menos movimiento respiratorio para poder cumplir todas las fases fisiológicas. Bueno, el primer mecanismo compensatorio para el aporte de oxígeno es aumentar la frecuencia cardíaca, eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno, a ver, antes que llegara a la última, hacemos un parate acá. ¿Dónde está? Acá. Bueno, algo de esto, más o menos, les aclaro un poquitito, porque estamos entrando, recuerden, en ya la página 123 y 124. 123 y 124. Subió porque no lo encuentro yo. No lo subí. No lo subí. Ustedes saben que en la Cruz Roja no tenemos, allá en la sede, digo, ¿no? En la parte física. Ustedes quizás ni la conocen todavía. No tenemos proyector. Hay un único proyector y encima las aulas que me tocan a mí tienen todas sol. ¿Saben? Son ventanas gigantes, la verdad que entra un sol hermoso para la mañana. Para dar clase y todo, pero no hay capacidad casi para poder dar las clases con PowerPoint, ¿no? Que sí estoy habituado en la UBA es todo lo contrario, es todo con PowerPoint. Entonces, digamos, no tengo muchas clases preparadas así, con PowerPoint, por eso es que las tuve que preparar, ¿no? Y encima, bueno, hubo un cambio un poquitito de temas, los que están del año pasado tienen que... son los mismos temas, pero digamos ampliados. Y entonces no tengo, entonces los preparé ahora, no es que los tenía, si lo hubieras tenido ya se los mandaba. Pero no se lo va a subir, ¿no? Sí, aparte está grabando, ¿no? Se está grabando la clase. Y acá más o menos tenemos algunos términos y algunas cosas que amplían un poquitito lo que está en este texto, ¿no? De hemodinámica. Gasto cardíaco. ¿Tienes algún trabajo? Ahora. ¿Esto entra en el parcial? Sí, entra en el parcial. El parcial entra todo. Tiene las preguntas, que son lo más importante, ¿no? La guía más importante. Y después algunas de estas cuestiones que tienen que ver con entender un poquitito toda esta parte. Lo que está acá en la presentación, ¿no? Lo que está en la presentación, el 80% está acá. El 80% está acá. Lo único que, digamos, que le sumé a esto es, digamos, de todas las definiciones que hay ahí, ponerle algunas que son más importantes. Frecuencia, gasto cardíaco, ¿no? Presión sanguínea, que son las más importantes. Presión máxima y mínima de la presión sanguínea. Bueno, incluirle el término volemia, quizás, que sería nuevo, que no está en el texto, y lo que es la distribución, que creo que en el texto no está. Creo que el resto está todo en el texto, ¿eh? Está todo en el... Claro, es algo para que me guíe a mí, y aparte para empezarme a hacer de material de estas cosas, porque realmente pensé que volvíamos al aula, la verdad que creo como todo, ¿no? Entonces, todo esto se escribía en el pizarrón. Bueno, y sí, les preparé ahora uno de edema, también, de edema. Bueno, entonces, acá tenemos, en estas dos páginas, que ya estamos 123 y 124, terminando este tema, nos queda el linfático, que en realidad ya algo vimos, y hay un video, y nos quedan las patologías, que ya vieron las preguntas que están divididas de corazón, vasculares y las linfáticas. Y de esta vamos a
desarrollar algunas de las más importantes, no son muchas. Y después ya está, porque viene el resumen, no hay mucho más. Y el examen dijimos que lo pasamos al 20, el parcial, el 20. Primero viene el de transfusiones y después este. Bueno. Entonces, ahora les dejo de tarea, así nos volvemos a conectar dentro de 40 minutos. De las páginas 123 y 124, ahora igualmente les subo este PowerPoint. Definamos esto, ¿no? Gasto cardíaca, frecuencia cardíaca, taquicardia y bradicardia, que sí está en el texto. Acá en el texto está. No, me pasé. Acá en algún lado del texto está. Quizás no está acá. Bueno, acá tienen las presiones, los valores. Frecuencia cardíaca, taquicardia, bradicardia, presión sistólica y presión diastólica. Y lo vemos en un ratito. ¿Esto lo quieren anotar o se los mando por el tablón? Si lo pueden mandar por el tablón, mejor. Eso. Bien, así dan una mirada al artículo, se siguen familiarizando y lo hacemos. Les mando también la presentación. Ahora en el tablón. Y nos conectamos 10:15, otra vez. Así, repasamos estos temas y empezamos con edema, que también tengo un PowerPoint que estuve preparando. A ver. Profe, ¿la terminamos y se lo mandamos o lo vamos a compartir después en la clase? No, la idea es que usted me responda en esto. Si me lo mandan, bien, pero no es la idea. La idea es que ustedes lo definan y que veamos que muchas veces estas definiciones implican algunas cuestiones de movimiento del corazón y todo. Va a ir sacándole más conclusión, sacarle un poco el jugo, ¿no? A estos términos. Les mando esto y les agrego el PowerPoint. ¿Cómo anduvieron con eso? Bien, profe. Con el tema de la presión sistólica y diastólica. Sí, dale. Porque lo que leí supuestamente es que la diastólica es Sí. 80 y la sistólica 120, pero había visto antes en un cuadro que me dieron en que una era de, creo que sistólica de 180 a 90 y diastólica de 100 a 80. ¿Tiene esos parámetros o es otra cosa? No, vos me estás hablando de las presiones, los valores de presiones que dicen las normas. Para que el donante sea aceptado o no. Ah, pero es una sola. ¿Sí? No. Hay tantas presiones como personas. Cada uno tiene su presión. Pero hay presiones en donde indican que en cierta manera el corazón está funcionando, digamos, mejor. Cuanto la presión, ustedes saben que también va variando con la edad, ¿no? Va variando por la edad porque la luz, ¿no? Los ateromas que se van formando dentro de las arterias van dejando que haya menos luz, menos espacio de circulación sanguínea. Y eso hace que aumente el flujo. Tiene que la sangre, al tener menos espacio, va a tener que ir más rápido. Y va a aumentar la presión.
pero hay un valor, ¿no?, de corte que dan las normas para que el donante sea aceptado, que es ese que vos me estás dando. Ese valor es el valor tope. Si la persona tiene más presión, ya no puede donar. Más de 180. Más de 180, por eso es que cuando viene un donante y nosotros le medimos la presión, lo primero que le preguntamos si la vemos alta es, ¿usted subió porque, bueno, yo trabajé, ¿no?, muchos años en clínica, y desde la planta baja hasta eran 4 pisos. Usted acaba de subir la escalera, o sea, ver condiciones por las cuales se pudo haber acelerado su frecuencia cardíaca y su presión, pero por esas cuestiones. Entonces lo dejamos quieto, le tomamos sobre el otro brazo, porque esa es otra indicación, tomarla en uno, después tomarla en el otro brazo, porque puede aumentar. Pero sí, ese es el valor. Y el otro tema es que si le vemos alta, también preguntarle si está medicado, ¿no? Porque habitualmente, si el paciente, digamos, tiene una dosis de medicación clara y todo, pero 180/10 es el valor del paciente que no está medicado y que viene a consultar y que nunca se tomó la presión, porque no sabe que tiene esa presión, pero es una presión ya alta. Es una presión alta. Por eso es que, ¿cuál es el valor que tenía el texto que le di? 120, ¿sí? En todos los casos se habla que un organismo normal no tendría que subir de 140, ¿no? Digamos, en personas como en mi caso, que ya tenemos más edad, de a poco, digamos que igualmente tienen que estar lejos de 180. Sí. Sí. Sí, 120/80 es un valor de presión óptimo, digamos. Pero sí, hay muchas cuestiones que te van a hacer cambiar la presión. Porque en realidad la presión es la punta de un iceberg. Con la presión ustedes están viendo el circuito cardíaco, pero en realidad lo que están valorando son un montón de elementos, ¿no? Que tienen que ver con la función respiratoria, ¿no? Al faltar oxígeno, o alguien que no hace ejercicio, encima que fuma, y en eso estoy yo, tengo todos los factores, mi presión puede ser más alta porque necesito compensar, ¿no?, constantemente eso. Si la persona hace ejercicio, si tiene otro tipo de hábito de vida, seguramente va a tener una presión más óptima, ¿no? Pero hay un montón de elementos. Si tienen problemas renales, ¿no? Los problemas renales, claro, porque el riñón drena todos esos líquidos que llevan la sangre y hace que se concentre más, entonces eso genera aumento de presión, o sea que la presión está vinculada con un montón de aspectos. Pero sí, ese es el valor de presión, digamos, óptimo. Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿qué sería el gasto cardíaco? Profe, yo puse el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo bombea en 1 minuto y es igual al volumen sistólico del ventrículo izquierdo multiplicado por la frecuencia cardíaca. Sí, ese es el volumen que da el gasto cardíaco. Ahí hay una ley que se llama Starling, que capaz que lo ven por algún lado, que indica todo, digamos, el movimiento y cálculos que hay que hacer con respecto al movimiento de sangre en los distintos compartimentos, ¿no? Eso es todo física, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, de líquidos. Sí, que es muy grande. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que, ¿qué parte del corazón realiza? Ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. ¿Y qué hace el ventrículo izquierdo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la parte? Es del circuito mayor. Claro, es el desprendimiento de la sangre hacia el circuito sistémico. Ese es el que genera, digamos, la expulsión de la sangre para poderla medir por minuto. Habitualmente hay un cálculo. Ustedes vieron que en una de las diapositivas decía que aproximadamente son 5 litros. Aproximadamente es una volemia por minuto, ¿no? 5 litros. Como dice en adultos sanos, ¿no, profe? Y si claro, no sí, así, no. si no fuera el caso. Claro, para un médico cardiológico el gasto cardíaco es un valor que le da muchísimos elementos de análisis,
muchísimos elementos de análisis porque el aumento del gasto cardíaco implica una distorsión en todos los otros valores que vamos a ver ahora, frecuencia, presión sistólica, diastólica. O sea, estamos hablando siempre de situaciones, digamos, no fisiopatológicas. Entonces, más o menos expulsamos en un minuto lo que sería una volemia nuestra, ¿no? 5 litros, se saben que es la cantidad para alguien de 70 kilos, que es un promedio. Y, digamos, esa cuenta que tienen que hacer se resume más o menos, ¿no? En una volemia por minuto, sí. En un individuo sano, sí. Sí, a ver, acá cambia. El gasto cardíaco es aquel que se refleja la frecuencia cardíaca, la presión diferencial o del pulso, la resistencia vascular, diuresis, manifestación. Bueno, estos son todos elementos que intervienen en el gasto cardíaco, ¿no? Bueno, vamos a frecuencia cardíaca y ahí vamos a introducir un tema. Sí. ¿Qué sería la frecuencia cardíaca? El número de latidos por minuto. El número de latidos por minuto, ¿sí? ¿Y eso cómo lo medimos nosotros? Porque eso es... Profe, eso yo lo puse relativo. O sea, es el número de latidos por minuto dependiendo de la situación, si está en actividad física, si está durmiendo o si está en reposo. Por supuesto, tiene que ver con el número de actividad que tenga. Sí. Porque Eso... o sea, yo puse que en reposo va de 60 a 100 latidos por minuto. Sí. En actividad física va de 150 a 200, mientras que cuando uno está durmiendo o recontra relajado, puede bajar por debajo de los 60 latidos por minuto. Claro, sí. Entonces, en la frecuencia cardíaca, que es igual, ¿no? Nosotros lo medimos con otra palabra que les tiene que resultar idéntica. Frecuencia cardíaca es el pulso. Lo que nosotros medimos es el pulso. Con el pulso nosotros medimos los latidos del corazón, ¿no? Los estados de contracción del corazón. El pulso. El pulso, que es algo que está en la normativa, que tenemos que... El pulso y la presión son los dos elementos que tenemos que tomarle a cada donante. El pulso por lo general lo hacemos en una zona distal, ¿no? Que son la muñeca, por ejemplo. Lo más típico es en la muñeca. Se puede tomar sobre cualquier, digamos, arteria que uno ejerza presión. Pero, digamos, lo más típico es medirlo en la muñeca. Y a partir de este aumento de la frecuencia cardíaca, ustedes vieron que existe ahora el aparatito, el oxímetro, ¿no? Que va en el dedo puesto. ¿El de saturación? El de saturación. Entonces, estamos midiendo un movimiento cardíaco para hacer una inferencia, ¿sí? De distribución de oxígeno, que es el que se le hace incluso a las personas con COVID. Vieron que la falta de olfato y el aumento del oxímetro es un marcador de estar, digamos, iniciando un contagio. Porque en realidad lo más frecuente es que este pulso o esta frecuencia cardíaca, ¿no? Esta cuestión rítmica que tiene el corazón, aumente a medida que los tejidos le estén pidiendo más oxígeno. Y si le están pidiendo más oxígeno, bueno, una de las posibles causas ahora infecciosas es justamente empezar en esa insuficiencia que genera este virus cuando se mete en los pulmones. Entonces, digamos que la frecuencia cardíaca, digamos, la medimos a través del pulso. Y a ver, acá que la frecuencia cardíaca lleva un equilibrio entre los sistemas de control reflejo y el factor normalmente que está regulado. Es estimulado por los aumentos de concentración de catecolamina, sí, secretada, sí, esto es una hormona. Y la hormona tiroides, sí, acá hay, bueno, un montón de acciones, ¿sí? Fisiológicas que intervienen. La taquicardia es un aumento de la cantidad de latidos por encima de parámetros normales por minuto. Bueno, entonces, hablamos de taquicardia cuando hay aumento de esta frecuencia o de los pulsos, ¿no? Y el compañero distinguió bien que esos pulsos tienen varios valores normales. Un valor normal en reposo, otro valor normal
que puede ser en actividad física, otro valor normal cuando se está durmiendo. Depende esa frecuencia cardíaca en el estado que está. ¿Y algo más sacaron de ahí? ¿Y bradicardia qué sería? El descenso de los latidos, o sea, el descenso del pulso. ¿Mm? Y de la frecuencia. Sí, bien. ¿Y en qué situaciones se puede dar? Cuando está durmiendo, sí. ¿Puede ser? Claro, cuando están durmiendo. Bueno, cuando un paciente entra en estado de shock por hipovolemia, ¿sí? O un paciente se hipotensa, le baja la presión en general, los pulsos bajan. ¿Mm? Bajan los pulsos, a su vez, porque el corazón tiene menos elementos para ofrecer, que le ofrecen resistencia para su contracción. Entonces baja los pulsos, porque o tiene menos sangre o tiene más elementos líquidos que no llegan a la viscosidad o a la densidad necesaria para que el corazón, digamos, tenga la misma potencia. Entonces ahí tienen cuestiones en donde el pulso baja y se genera ese estadio contrario a la taquicardia, que es la baja del pulso, que es la bradicardia. Bueno, eso también. Bueno, ¿algo más? No. O pasamos a presión. Bueno, acá en presión, a ver, ¿cómo lo definen presión? Yo puse presión sistólica. Sí, a ver. Es la presión cardíaca máxima que se alcanza en el ciclo de bombeo de sangre. Los valores normales se encuentran entre 120 y 129. Sí. Sí, esa es la presión sistólica. Es la etapa de sístole. ¿Qué significaría sístole entonces? Alto, o sea, la presión alta. O sea, Sí, no sé pero cómo explicarlo. no, es que no es difícil. Sístole es ¿en qué momento del corazón? Cuando se contrae. Cuando se contrae. Eso es lo que tiene que. ¿Y diástole? Es entre cuando se relaja, entre latido y latido. Se contrae, expulsa, se relaja. Expulsa, se relaja. Entonces, expulsa y se contrae, ¿no? Expulsa y se contrae. En el momento de expulsión, que es el momento más fuerte donde envía sangre al organismo, medimos la presión sistólica. ¿Mm? Que es el momento donde la sangre tiene mayor velocidad. Ese momento es en donde lo medimos con el tensiómetro en milímetros de mercurio y nos da un valor de 120 como valor normal. ¿Mm? Y la diastólica es cuando se relaja. Entonces, van a ver que el movimiento de la sangre se va haciendo como entrecortado, ¿no? Se expulsa, o sea, como que segmentado, ¿no? Se va segmentando. Y a su vez ustedes ven que les dicen muchas veces que el mayor problema, muchas veces, es que más allá, ¿yo estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Ah, bueno, más allá de la presión sistólica de expulsión, lo más peligroso es que la baja esté alta, ¿no? O sea, que la diastólica se acerque a la sistólica. ¿Eso lo habrán escuchado alguna vez?
Sí, Sí, a mi abuela Bueno. le pasaba eso. Claro, porque ¿qué significa eso? Que el corazón nunca se llena, porque en el momento que se distiende se vuelve a llenar, antes de la próxima contracción, y el ciclo de arritmia pierde el ritmo, pierde la frecuencia, pierde, digamos, el corazón pierde todo ese desenvolvimiento normal y hace que la presión tienda siempre a ser muy alta, porque el corazón, digamos, no entra en estado de reposo. Es como que está pasado de vuelta, de rosca, y genera, digamos, una acción de contracción, contracción, contracción muy marcada, y justamente eso es más problemático a nivel cardiológico a veces, que por eso tiene que haber una distancia, que el corazón se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje como un mecanismo de distensión, digamos, bien marcado, ¿no? Bien marcado rítmicamente. Si no se da esa cuestión, bueno, digamos que el cardiólogo verá cuáles son todas las posibilidades que tiene. Pero digamos que ahí también hay una cuestión que tiene que ver con que haya una buena contracción y una buena distensión como mecanismo también diferenciado entre lo sistólico, que es la expulsión de la sangre del corazón, y lo diastólico, que es el momento que el corazón se relaja para volverse a llenar, para expulsar. Y los valores entonces que me había dicho la compañera, ¿cuáles eran? Los que dicen las normas, ¿recordamos? 120 la sistólica y 70 la Sí, no, pero las normas La sistólica que de permiten a un dolor. 180 a 90 y diastólica de 100 a 80. Claro, esos son los valores, digamos, tope que tenemos que tomar, por el cual si no al donante en realidad no lo rechazamos, lo diferimos. Ese es el momento en donde realmente nosotros tenemos que hablar con el médico de hemoterapia y ver si el médico seguramente le va a decir, bueno, déjalo 10 minutos que se relaje, vuelven a tomar la presión, lo vamos a tener ahí, se nos van a quedar un rato, y será el médico de hemoterapia que finalmente lo derive al servicio de cardiología. Ustedes tienen que tener en cuenta que la aceptación predonante incluye valorar un montón de aspectos clínicos con muy pocos elementos, ¿sí? Que es el hematocrito, que lo pide la ley, previo a la donación, y estos aspectos de pulso, presión, peso, a veces. Todos esos aspectos, si habitualmente son parte, digamos, al margen que después le hacemos la serología, y los que dan positivo para HIV, hepatitis B, brucelosis, ¿sí? También los volvemos al banco de sangre para... Son todos motivos de derivación. O sea que hay que estar, digamos, atento de que en la población general que nos va a venir como donantes, vamos a encontrar un montón de gente que no tiene controles, que no se hace sistemáticamente controles, que no se toma la presión nunca, no se hizo un hematocrito, o si se lo hace, en el último periodo algo le varió, o encontramos a veces, si tenemos contador hematológico que tiene los glóbulos blancos altos, que eso es indicador de infección, vamos a encontrar un montón de cuestiones que tienen que ver. Si encontramos los glóbulos rojos blancos altos, podemos hasta derivarlo a un dentista, porque está con un proceso infeccioso en la boca, o tiene que ir a un inmunólogo, porque tiene un proceso autoinmune. Si encontramos que la presión y el pulso es inadecuado, o lo tenemos que mandar a hacer un electrocardiograma, o lo tenemos que derivar a cardiología. O sea que no es cuestión menor el aceptar un donante y poder saber que está en condiciones de donar, porque a partir de ahí se está haciendo, digamos, una tarea de prevención o de hallazgo primario de cuestiones sanitarias, ¿no? E incluso en los manuales de la OMS, que hablan de países, digamos, que están digamos, como de África, de parte de Asia, y acá mismo, y por hoy América Latina también está muy comprometida, ¿no?, con respecto a la parte sanitaria, que dice que los bancos de sangre no tienen que desperdiciar ninguna oportunidad para encontrar patologías. ¿Qué está queriendo decir la OMS? Que en las pocas pruebas que hacemos, si hay algo que vemos que no coincide, bueno, derivémoslo a un especialista. El banco de sangre tiene que tener armado una red de derivación
para poder a todos esos donantes que uno le ve algo, que vayan a una consulta clínica, consulta cardiológica, consulta, no sé, infectológica, lo que fuere, ¿no? Dermatológica, porque típico, ¿no? Está todo bien, pero cuando le decimos, bueno, súbase la remera porque vamos a punzar, vemos que en el brazo hay unas manchas rojas, ¿no? O sea, es muy amplio, digamos, el campo de cuestiones que nosotros podemos ver o reconocer que nos permitan, digamos, tener que derivar a un donante a una consulta, ¿no? O, bueno, pasando por el médico homoterapia, haciendo la consulta, este donante tiene estas características, y bueno, a veces lo hacemos esperar, repetimos el pulso, repetimos el hematocrito, repetimos, pero si finalmente digamos, se vuelve a dar ese resultado que no es el apropiado, el que está dentro de nuestras normas, y bueno, será cuestión de que el médico lo derive a un especialista, ¿no? Para verlo. Bien, entonces, lo que nosotros vemos en el banco de sangre tiene que ver con el pulso, que nos marca toda esta cuestión de la frecuencia cardíaca, la taquicardia o la bradicardia, y la presión arterial a partir de la presión sistólica y diastólica a partir de valores que nos dicen si la persona está teniendo un funcionamiento, digamos, rítmico del corazón. Y la frecuencia cardíaca con el pulso nos marca en un principio si la cantidad de latidos es la correcta, que es casi un latido por segundo, es un poquitito más habitualmente, y al mismo tiempo inferimos que por esa forma de latir, digamos, la distribución de oxígeno, que es lo que nos importa a nosotros, porque los glóbulos rojos es su principal función, que le vamos a extraer al donante y después lo vamos a transfundir. Si ese ritmo no se ve alterado, ese pulso no se ve alterado, esa frecuencia no se ve alterada, o sea que la distribución de oxígeno al sistema es la correcta. Porque ahí ya asociamos el sistema cardíaco, lo habíamos visto en el corazón, cómo se asocia con el sistema nervioso para poder hacer el trabajo contráctil. Y al mismo tiempo, el sistema cardíaco, cómo se asocia al sistema respiratorio para la distribución. Si alguno entra en deficiencia, bueno, fuerza al sistema cardiovascular a mecanismos de compensación, a mecanismos de equilibrio. Y eso muchas veces significa aumento del trabajo del corazón, aumento del gasto cardíaco. Bueno, ¿estamos más o menos? No estoy grabando, me olvidé de grabar esta parte. Vamos a la segunda parte. Vamos a introducirnos a edema, que no es muy largo y lo vamos a ver en una presentación. Ahora sí, empecé a grabar. Vamos a la segunda presentación. A ver. Esta ya la cerramos. Bueno. Bueno. El edema es una inflamación de los tejidos blandos, siempre secundaria a acumulación de líquidos entre las células, entre los espacios que tiene cada órgano, cada tejido o entre cada célula. El líquido que retiene el organismo es predominantemente agua, pero puede ser, en caso de infección o en caso de algún otro tipo de obstrucción, pueden ser, digamos, plasma o líquido rico en proteínas y a veces células. El edema puede ser generalizado, que es en una zona del cuerpo amplia, o localizado, si se localiza en una zona del cuerpo más limitada, habitualmente son los miembros inferiores. Ahora repasamos eso. Quiero ver por qué esta imagen me está tapando todo. Ahí está. Bueno, entonces, el edema es la retención, ¿no? O
de líquido o la acumulación de líquido en muchas zonas de nuestro cuerpo. Bueno, ustedes alguna vez estuvieron edematizados. ¿Tienen alguien que presente edema? Profe, Sí. ¿esto es lo mismo que cuando estás embarazada? Que... Sí, en el embarazo se te presenta en las extremidades, sí, a veces edema. Bueno, ¿y cómo se dan cuenta que tienen edema? ¿Saben que es muy fácil? Sí, ¿cómo? Por la inflamación de los pies, se me inflamaban los pies, las piernas, las manos. Sí, bien, se te hinchaban, Sí, sí, sí. te hinchaban, incluso más no te entra el zapato ese. No, estaba ojota y la ojota me apretaba. Claro, bien. Otra forma de darse cuenta si ustedes tienen edema, que es la más habitual, ustedes en la zona que hay edema, habitualmente, si ustedes hacen presión con el Se pulgar. pone como medio rojo, ¿no? Claro, pero vieron que es como una especie de bolsita. Porque se hace el hueco y Claro. después vuelve de nuevo a su lugar. Claro, exactamente. Vieron ese comportamiento, ¿no? Queda el hueco puesto hasta que se vuelve a inflar. Pero les queda marcado el dedo que hicieron presión sobre esa zona y alrededor, ¿no? Se infla un poquitito, ¿no? Y ahí lo que ustedes ven es que hay líquido. O sea, es un líquido que tiene cierta densidad y que les queda marcado, digamos, la zona donde pusieron el dedo. Y esa zona incluso ofrece cierta resistencia y a veces está hasta rojiza después que ustedes apretan, por el tema de la inflamación, ¿no? La inflamación siempre es un síntoma que tiene que ver con todo el sistema inmune del complemento, pero funciona siempre con ese color rojo, que es donde hay un proceso inmune funcional, ¿no? Que está funcionando. Entonces, generalizado cuando, bueno, se va hinchando, digamos, todo el cuerpo o una zona muy amplia del cuerpo, ¿no? Y localizado cuando está limitado a una parte más pequeña, que suelen ser siempre los miembros, las extremidades o los pies. Y son siempre zonas que la circulación sanguínea tiene menos presión. ¿Vieron la curva de presión? Y que tienen que ver siempre mucho más con todo lo que es el recorrido venoso, que se va escapando el líquido, se escapa, ¿no? Se pierde el líquido de dentro de circulación y va a parar a los tejidos que están alrededor. Bueno, la aparición súbitamente en paciente informa que un miembro se edematizó de repente. Con mayor frecuencia el edema se desarrolla en forma insidiosa, con un aumento inicial de peso. Puede haber edema ocular al despertarse por la mañana con los ojos hinchados. O, bueno, otra manifestación, los zapatos apretados al final del día. El edema que se desarrolla más lentamente puede hacerse masivo antes que el paciente consulte al médico porque parece ser como que si uno se estuviera engordando nada más. Pero en realidad se está, digamos, llenando de líquido. El edema, bueno, tiene muchísimas cuestiones de funcionamiento cardiológico, Profe, vascular. profe, ¿el edema sería la famosa retención de líquidos o no? Exactamente. Cualquier situación de retención de líquido, pero una cosa es retener líquido en un tejido de un miembro periférico, como puede ser los pies, ¿sí? Que ya de por sí no tendría que suceder, y otra cosa es retener ese líquido dentro del corazón o dentro del pulmón, ¿no? O sea, hay distintos, etiológicamente hay distintos puntos de... Desde el punto de vista clínico, el edema generalizado se observa cuando el acúmulo líquido fuera, intersticial quiere decir fuera de los circuitos sanguíneos, fuera de los tejidos, sobrepasa el 8% del peso corporal. O sea que estamos hablando que hay un montón de líquido, casi la misma cantidad, dijimos que el 7% es la cantidad de sangre. Hay una cantidad de líquido que está fuera del circuito que es igual a lo que tendría que estar adentro del circuito sanguíneo. Mucha cantidad, o sea que
edema generalizado en alguien de 70 kilos es que tiene más o menos 5 litros de líquido que salieron de los tejidos, del circuito circulatorio o de las células y está ocupando el espacio fuera de la célula, fuera de los tejidos, fuera de los órganos, fuera de la circulación. Edema primario no existe, supuestamente. O es un edema primario cuando se dice que es primario porque no se le haya una causa que lo esté ocasionando. Todos los edemas son siempre secundarios a otra circunstancia clínica, ¿sí? El edema de por sí solo no tendría, digamos, que suceder. No habría una causa por la cual el paciente, digamos, el diagnóstico es edema. No, es edema porque sucede alguna otra cosa que lleva al edema. Los pacientes con edema secundario, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente, suelen presentar disnea durante el ejercicio, ¿no? Ortopnea, disnea paroxística nocturna. Bueno, todas las cuestiones de disnea tienen que ver con dolores en alguna parte del cuerpo, o acá en el caso cuando duermen, o la disnea paroxística nocturna, falta de respiración. Se habla acá que un punto, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca que genera edema se mide en un paciente, digamos, que no se viene controlando y con la cantidad de almohadas que se coloca en el momento que se va a dormir. El organismo solo, ¿no?, es como que lleva a darse cuenta que el paciente, si se pone muchas almohadas, se siente más cómodo. Y eso es justamente un marcador de una causa de edema secundario a insuficiencia cardíaca. Y que presentan esto de casi dormir cuasi sentados, ¿no? Lo más sentado posible. Problemas en la respiración nocturna, ¿no? Son respiraciones muy entrecortadas, ¿sí? Recuerden que otro de los problemas cardíacos puede estar asociado también a la apnea, que es cuando se deja de respirar y se entra en un estado casi cianótico y después empieza a respirar en forma abrupta, y eso puede darse incluso en el sueño. Uno de los marcadores de disnea paroxística, igual que la apnea, puede ser el ronquido, que puede encubrir una insuficiencia respiratoria, causa de edema, ¿no?, en la parte cardíaca. Los pacientes con edema asociados a trombosis venosas profundas suelen presentar dolor en la pierna. Bueno, esta es otra causa, es por taponamiento. Las trombosis son las plaquetas que se conjugan todas juntas, ¿sí? Ustedes se habrán lastimado más de una vez y vieron que se les arma una cascarita. Bueno, eso es parte, digamos, del proceso digamos, de sanamiento de la parte dérmica, se da con las plaquetas. Bueno, pero esas plaquetas a veces también se acumulan dentro de la circulación, y cuando llegan a los capilares, se terminan haciendo un tapón en los capilares, en la parte más extrema, digamos, en lugares en donde ese cúmulo de plaquetas, que son sólidas, taponan una pierna. Eso hace que en ese terminal no pueda haber, se queda tapado, entonces se concentra líquido, porque no puede pasar por ahí el líquido para devolverlo al corazón, y hay dolor y se genera edema. Estos son todos, según la gravedad del caso, se le da medicación para deshacer el trombo, y en algunos casos tienen que ir a cirugía, ¿no? Cuando la trombosis esa puede generar más problemas. ¿Vamos hasta acá más o menos? Estas son dos causas de edema secundarios, ¿no? Como para darle dos ejemplos. Síntomas. El edema provoca pocos síntomas por sí mismo, excepto en ocasiones una sensación de plenitud o tensión, ¿no? Ven que la zona donde está edematizada la ven
en la piel había una compañera que con el embarazo tuvo edema. Bueno, habrás visto que tu piel estaba estirada, tensionada. ¿Por qué? Porque, bueno, la dermis, digamos, se ve ahí muy, muy estirada, ¿no? Suelen estar relacionados con la enfermedad. Y los mayores síntomas suelen estar relacionados en realidad con la enfermedad subyacente, porque el edema de por sí no provoca muchos síntomas, no provoca muchas manifestaciones por las cuales a uno tengan dolor o molestias, ¿no? Lo que da dolor o molestia es la patología de base. Como dijimos que siempre el edema es secundario a algo, digamos que el síntoma más evidente es justamente la patología de base. El edema producido por la expansión de volumen de los líquidos extracelulares a menudo se identifica en las regiones distales del cuerpo. Bueno, ahí tenemos otro detalle que donde muchas veces podemos tener un edema que se empieza a ser generalizado, pero ¿quién no lo manifiesta? ¿Quién lo muestra, no? Julieta, ¿vos sos de esta clase o sos de transfusión? No, soy de transfusión, no terminamos todavía. Bueno. No, si querés quedate, pero no digo yo porque como tengo el listado de presentes, digo, no te vi en la lista. Bien. Bueno. Bueno, entonces acá tenemos el otro punto, que el edema de por sí no tiene síntomas, los síntomas más evidentes son los de la patología de base. Esta expansión de líquidos por lo general nos deja ver que una persona empieza a estar edematizada en los puntos más extremos del cuerpo, que ya dijimos que son brazos, manos, pies, ¿no? Muy típico, persona que se edematiza, que sube los pies por encima del cuerpo, en los pies y en las piernas, mientras que en los que requieren reposo en la cama, claro, si una persona está en una posición de reposo constante, bueno, la cadera, los glúteos, los genitales, la cara posterior de los muslos, la zona que está en contacto con la parte inferior. Entonces, de cúbito es estar acostado de lateral, en forma lateral, ¿no? De costado. Entonces, sobre la zona donde está acostado, esa zona se hace más pesada, densa, se llena más de líquido que otras zonas. Bueno, según la posición, puede deberse a distintas cuestiones. Y acá, por eso que con edema, que los quise dar un poco antes, entramos un poquitito a uno de los sistemas que trabajan en el sistema de edemas, o que si funciona mal, el paciente se edematiza, que es el sistema linfático, que es parte de lo que vimos en la parte cardíaca. O sea que el sistema linfático es uno de los elementos que, si funciona mal, digamos, genera también poca posibilidad de poder distribuir ese líquido que queda en el organismo. El edema es el resultado del mayor movimiento de líquidos desde el espacio intravascular al espacio intersticial, ¿sí? Del espacio dentro de las paredes venosas, ¿sí? Al espacio fuera, intersticio, intravascular. Desde el intersticio de los capilares y los vasos linfáticos. Entonces, este es el recorrido, movimiento de agua desde dentro hacia los capilares y los vasos linfáticos, y el mecanismo se asocia con uno o varios de los siguientes factores. Las diferencias de presiones. Profe, perdón, pero acá dice dos definiciones y usted explicó una. Dice, el edema es el resultado mayor del movimiento del líquido del espacio intravascular al espacio intersticial, o del menor movimiento del agua del intersticio a los capilares. Ese no explicó. Bueno, entonces ustedes tienen, en este caso, ¿no? Cuando ustedes ven acá el recorrido de una vena, van a ver que mayor movimiento de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial haría que cualquier movimiento, ¿no?, de líquido que esté en la zona periférica a los vasos sanguíneos hace que no ingrese, ¿no?, hacia la zona, digamos, intravascular.
hacia los capilares, ¿entendés? Y el mecanismo, bueno, entonces tenemos espacio intersticial, menor movimiento de agua hacia la parte interior de los capilares o los vasos linfáticos. Por lo tanto, el líquido queda en la parte exterior. Están medianamente asociados esto, porque a ver, el edema es el resultado, el mayor movimiento de líquido desde el espacio intravascular al espacio intersticial. Eso, digamos, es parte de la cantidad de líquidos que hay dentro del circuito que sale. O del menor movimiento de agua dentro del espacio fuera hacia adentro. O sea que lo que vemos acá es esto que habla de la presión hidrostática y oncótica, que sería los movimientos hacia adentro del circuito venoso, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. De la manera tal que de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Profe, yo Sí. por ejemplo, para dar un ejemplo, Dale. de lo que es el menor movimiento del agua desde el intersticio a los capilares, a mí me pasaba cuando yo hacía diálisis, por ejemplo, que tomaba agua y retenía líquido, pero dentro de la sangre, dentro de los capilares. A ver, ¿cómo es eso? A ver, dale. ¿Vos te dializabas o te dializaste? Dialicé un tiempo, unos años, y yo tenía ese tipo de retención de líquidos, no fuera de los vasos, sino dentro de los vasos, porque al no expulsar el líquido, la orina, a mí Sí. se me acumulaba el agua dentro de los capilares, dentro de todo, era como ese tipo de edema, o sea, eso me pasaba a mí, por ejemplo. Pero vos no, que notabas algún otro síntoma o otro signo de hinchazón de manos. No llegaba a eso, porque no tenía tanto exceso. Había compañeros míos del centro, sí, que estaban hiper hinchados, pies, manos, donde le apoyabas el dedo, Sí. quedaba blanco. Pero Claro. a mí no, porque yo me controlaba lo más que podía, trataba de controlarme mucho, porque si no después era todo un conjunto de cosas que pasaban, ¿no? Aumento de presión y todo eso. Sí, ese es otro tema, porque estos casos te aumentan toda la presión. Y decime, y vos, por ejemplo, hoy era día 1, te dializabas, Sí. y veías que eso te iba aumentando hasta que llegaba la otra diálisis, en donde se desinflamaba un poco y después volvía a aumentar y después se desinflamaba el edema. Sí, Había ciclos. constantemente. Sí, era eso. Era salir liviano y empezar a tomar un poco de líquido y ya otra vez sentir una sensación de hinchazón, pero no una hinchazón como la otra de tipo, o sea, de ver una zona hinchada o palpar algo hinchado, era como interno. Más interno era como... Es esa sensación que te decía acá, la cuestión de que estabas inflado y de plenitud, esa situación. Claro, sí, pero no tanto externo, por ahí un poco del abdomen, pero no mucho, era más interno lo que se sentía, pero sí esa sensación de plenitud y todo eso. Sí, y decime una cosita, y qué suerte que no te haces más diálisis, ¿no? No, por suerte. Y eso pasó, te digo yo porque yo tengo mi riñón izquierdo, que me tengo que hacer controles periódicos, pues lo tengo a medio funcional. Me trasplantaron a mí igual, profe, por eso. Ah, vos tenés un trasplante. Ah, Sí. vos llegaste a esa situación de trasplante. Sí. Claro. Pero sentía eso, ese era, porque yo lo que leí, cuando lo leí esto, era como eso, justo, que daba a eso que me pasaba a mí. Sí. Sí, bueno, sí, nada, sí. quería acotar eso. No, está bueno. Está bueno porque, digamos, tenés una vivencia y de estas cuestiones. Y sí, claro, no teniendo el riñón, que es el que regula, que finalmente todo este circuito se expulse por la orina, ¿no? Claro, todo el circuito se detiene, se frena, te genera un montón de desórdenes, porque es como cuando llegan a un lugar y ven que está todo lleno de autos, ¿no? Y claro, porque el final de la historia hace que está tapado. Entonces todo el sistema hace que vos retengas líquido porque tu riñón no está esperando el equipo, que llegue el día del equipo de diálisis para... bueno, entonces tenemos esta cuestión de las presiones de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Las presiones hidrostáticas y oncóticas son de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, y la permeabilidad capilar. ¿Ustedes recuerdan
en la diapositiva que vimos de anterior, que dijimos que cuando definimos capilares, creo que era la segunda o tercera diapositiva, dijimos que es el ámbito de la circulación sanguínea que es más permeable o está más porosa. Como que es el sector en donde las venas y las arterias son más finas y tienen mayor capacidad de intercambio con el medio, que es donde se va a dar nutrientes, van a tomar el dióxido, van a entregar oxígeno, donde sea mayor cantidad de intercambio. Entonces, de por sí, la parte capilar, que es la zona más, digamos, más fina y más porosa, que hace mayor cantidad de intercambio, sucede en el edema que aumenta esa cuestión, ¿no? Al aumentar la permeabilidad hace que en la parte capilar se pierda mucho líquido hacia el intersticio, ¿no? Hacia las zonas periféricas. Y la otra cuestión que hace que se concentre el líquido es la obstrucción del sistema linfático, porque ustedes saben que el sistema linfático, conjuntamente con las venas, trabajan para devolver desde las extremidades hacia el corazón todo lo que portaba y llevaba el sistema cardíaco. Por eso es que va otra vez el sistema linfático con ese sistema de válvulas, ¿no? Que tiene que, cuando la sangre entra a circulación y los líquidos entran a circulación, lo haces llegar al corazón, ese sistema se ve obstruido, por lo tanto, al no moverse, se genera cada vez más, se hincha más, se infla más y se genera más concentración de líquidos. Bueno, acá están en imágenes más o menos las 4 cosas que dijimos, ¿no? Un elemento importante que no quiero dejar pasar es la cuestión de la albúmina. La albúmina o las proteínas acá. En general la albúmina, uno habla de albúmina porque la proteína que tiene el 70% de lo que tenemos de proteínas en el plasma es albúmina, ¿no? La albúmina es un regulador del intercambio de líquidos intra hacia lo extravascular. Por lo tanto, la disminución de albúmina y la pérdida de albúmina a través de este sistema origina que este sistema se vea más caótico, ¿no? Se vea, digamos, desequilibrado con respecto a la contención de los líquidos más livianos dentro del circuito cardíaco. Bueno, el aumento de la presión hidrostática sucede cuando aumenta la presión hidrostática en el lecho venoso que drena la red capilar. Entonces, con la presión hidrostática, lo que está adentro se va hacia la parte de afuera. Y acá ven que tienen, es un dibujo muy pedorro, van a ver acá que este sería, digamos, el circuito lógico de movimiento de líquidos y cómo se llena de líquido y se arma esta bolsa, ¿no? Y la presión oncótica es la que va desde el exterior, que absorbe los vasos y toma el líquido hacia el interior. Entonces, estas dos presiones se ven alteradas, en donde se pierde mucho líquido y se recupera poco. Entonces, la presión hidrostática expulsa mucho líquido por esta permeabilidad capilar, y la presión oncótica hace que ingrese poco líquido. Entonces, todo ese líquido va quedando y va haciendo estas bolsones alrededor de las paredes vasculares. En la parte linfática, ¿no? Bueno, las obstrucciones del sistema linfático alteran otra vez el flujo linfático, hace que sirva como válvula, como presión de retorno, se ve obstruido, entonces este edema no se absorbe. No se absorbe, no tiene este sistema de sostén, el sistema sanguíneo para poder, bueno, acá causas tumores, procedimientos quirúrgicos, enfermedades inflamatorias, parasitarias. La obstrucción del sistema linfático puede verse un montón de causas. Igualmente, cuando veamos la última clase, creo que en la próxima ya más o menos estamos cerca, ahí están varias patologías linfáticas. Todas, muchas de esas, digamos, proclive de generar edema. La disminución de proteínas que dijimos, sobre todo la albúmina, ¿no? Que es muy buena, como tiene mucho peso molecular, hace que retenga los líquidos
y permita, ¿no?, que las presiones estas, ¿no?, de ingreso, salida, se mantengan equilibradas. Puede resultar de pérdidas urinarias, disminución de albúmina, disminución de síntesis de albúmina o cualquier pérdida por vía gastrointestinal en donde perdamos albúmina, y el hecho de la pérdida de albúmina o que un paciente tuviera bajas las albúminas hace que se generen edemas, ya que la albúmina es una de las proteínas más pesadas que retiene el líquido dentro del lecho sanguíneo. Bueno, esto está asociado. Y acá le incluye el tema de las quemaduras, que requieren tanta cantidad de albúmina y plasma. ¿Por qué? Porque el calor circundante de los tejidos hace enviar, ¿no?, ante quemaduras, traumatismos, inflamaciones, reacciones alérgicas, hace enviar hacia esa zona muchísimo líquido para contener, digamos, el estado inflamatorio o el estado de temperatura superior y tratar de mantener la hemostasia térmica y acá inmune, y eso hace que se pierda muchísimo contenido y en esa zona quede edematizado. Ustedes, digamos, hay un edema muy común, en este caso, por ejemplo, ¿ustedes a una vez les picó un mosquito? Ustedes, bueno, van a ver que hay personas, algunos de ustedes que son muy sensibles a eso. Y les pica un mosquito y se les arma una roncha muy importante. ¿Vieron que se les arma una inflamación muy importante? Bueno, esa inflamación alrededor de lo rojo a veces se edematiza, o sea, es la inflamación más líquido. Según qué es lo que los pique, va a ser la inflamación y ese edema más importante, ¿no? Una cosa es un mosquito común, otra cosa es un mosquito más importante con reacciones alérgicas más importantes, otra cosa es, por ejemplo, una serpiente. Bueno, cualquier situación inflamatoria que puedan tener a la vista, van a ver que muchas veces está acompañada de un montón de líquido circundante, que es parte edematoso, que conforma, digamos, parte del sistema de atención que tiene el sistema vascular para poder, digamos, llegar a esa zona perdiendo líquido. Si la inflamación o el estado, digamos, inflamatorio es un estado generalizado, porque el paciente tiene una infección que está ramificada en todo el cuerpo, bueno, eso va a generar que haya esta misma situación que ustedes pueden ver local, con una picadura, una mordedura de algo, lo van a ver que está ramificada en todo el organismo, ¿no? Bueno, la etiología, bueno, las causas, ¿no? Las causas de los edemas pueden ser por generalizado, dijimos, ¿no? Puede ser en una zona particular o puede ser en forma general, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o lo que contaba el compañero, que es una insuficiencia renal, que son, digamos, tres órganos muy nobles del organismo, ¿no? El hígado, el corazón y el riñón, que ayudan a mantener equilibrado el sistema y que una buena perfusión de todos los tejidos hacia la circulación sanguínea. Y localizados, ya lo vimos, el tema de las trombosis venosas, el caso de la infección, que era lo que les decía, en el caso de una picadura que hay inflamación y puede haber infección, angioedema, ¿no?, que son cuando se concentra líquidos en las dermis, en los tejidos dérmicos, que es lo que contaba la compañera que estuvo embarazada, o por alguna obstrucción linfática que pueda generar, digamos, que el retorno de esos líquidos en la circulación se vea obstruido. Bueno, la insuficiencia venosa crónica, que es la insuficiencia venosa crónica puede cometer una o ambas piernas. Las causas de insuficiencia venosas crónicas, digamos, más marcadas, o digamos, acá porque son términos más fisiológicos. Bueno, una insuficiencia crónica muy marcada puede ser las varices, en un caso extremo, ¿no?, que puede comprometer, o algunos pacientes que tienen insuficiencia ya venosa y trombótica y obstructiva,
como los pies diabéticos. ¿Tienen a alguien que es diabético en su casa? Que van a ver que los pies se les hincha mal, mucho. En la antigüedad, estos pacientes, ahora hay muchísimas estrategias clínicas para tratarlo, pero en la antigüedad, muchos de estos pacientes diabéticos se les cortaba el pie. Bueno, y más comunes se enumeran, las causas más comunes siempre con su mecanismo primario fisiopatológico, ¿sí? Tienen que ver siempre con su enfermedad de base, ¿no? Enfermedad de base. Bueno, creo que no hay nada más. Creo que no hay nada más de esto. Está el texto que les envié, bueno, y esto es una especie de guía y la grabación. Bueno, vamos a preguntas, más o menos, como para tener una idea. Más o menos una idea de esto ahora han tomado, de edema. Bueno, ustedes vieron que, digamos, esa fue la clasificación, por ejemplo, de la muerte de Maradona, ¿no? Edema coronario. O sea que si la persona llega a un edema coronario es porque llega a un montón. Ustedes vieron que en las primeras diapositivas hablaba de insuficiencia cardíaca y una de las causas más comunes de una insuficiencia cardíaca es ver el edema, que es un edema cardíaco, que a su vez puede estar asociado con edema pulmonar, con un montón de otras cuestiones donde se colecta o se junta, ¿no? Líquido que no se mueve, se queda ahí. Que en los mecanismos que tenemos, digamos, compensatorios para que ese líquido se vaya digamos, entre en circulación, se distribuya, se descarte en el lugar correspondiente, no están funcionando y puede haber un montón de causas. Pero digamos que el edema por insuficiencia cardíaca, también lo decía, es la causa más común de los edemas generalizados, los edemas que pueden llegar a tener complicaciones. O incluso a través del edema, si persiste, puede haber una persona que va a un médico, empezar a desandar el edema y ver cuál es la patología base, porque recuerden que el edema no es de base nada, es la consecuencia siempre de una patología primaria. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Después, bueno, vimos el circuito osmótico, hidrostático, cómo se queda dentro, sale más de lo que tiene que salir, o no entra la cantidad que tiene que entrar. Vemos como todos mecanismos, digamos, más fisiopatológicos o fisiológicos de cómo se va deteriorando ese circuito y lo cual la persona se va llenando de líquidos en forma generalizada o en algunos miembros. Sí, no, esto es un PowerPoint. Sí, el PowerPoint si lo voy a subir, me preguntan, sí. Sí, sí. Profe, yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Vio Sí. el Power ese que usted mostró al inicio de la clase? Que lo subió al Classroom. Bueno, hay la primer diapositiva, las letritas, no sé si le pasa a todos, la segunda digo, esa. No se lee bien como a usted le Pará, parece. No. ¿lo descargaste vos al PDF? Ah, lo voy a descargar entonces, capaz que es eso. Descargalo, porque si no lo descargas se te ve todo apelotonado. Descargalo y se te ve bien. Sí, a mí me ha pasado que yo, ¿cómo se llama? Hay un montón de cuestiones así que tienen que ver con esto de lo tecnológico, ¿no? Pero, por ejemplo, vieron que me quedé un día sin computadora, después no la pude desbloquear, bueno, finalmente tuve que comprarme otra computadora, ¿no? Voy a cortar la clase porque si no va un montón de charla nuestra y